Bueno, hermanos, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, así como vimos anteriormente, la palabra de Dios, hermanos, es un elemento imprescindible para nuestra vida. Vamos a entrar al segundo punto y vamos a hablar no solamente de por qué la Biblia es importante y es útil. Ya vimos que es importante y es útil porque Dios nos la entregó, como dijo una niña, Dios nos la entregó como un regalo, muy bien, para nosotros. Segundo punto del día de hoy, hermanos, para terminar nuestra reunión hoy día del Señor, se encuentra en la expresión útil y servicial. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Biblia es ¿qué? Inspirada por Dios y útil. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es inspirada por Dios y útil. Muy bien, entonces la palabra de Dios es inspirada y útil. Vamos a hablar acerca de su utilidad. La Biblia es útil. Todos aquí atentos y en silencio. Dios no solo nos ha dado su palabra para informarnos. Hermanos, es muy triste conocer personas que le dicen a uno, pastor, yo ya me he leído la Biblia. Le dicen a uno, yo ya me sé la Biblia, pero simplemente ¿dónde la tienen? Vea, acá. Pero sus vidas no han sido transformadas. Porque a diferencia de otros libros, este libro que tenemos aquí llamado la Biblia, ¿sabe qué hace en la vida de las personas? Transforma la vida de la persona que la lee, la acepta y la obedece. Entonces la palabra de Dios tiene la facultad de cambiar a las personas. Por eso la palabra de Dios genera en toda persona que la acepte, en toda persona que la obedezca. En la palabra de Dios genera, conmigo hermanos, digan un cambio. Un cambio. Pero hermanos, pónganle cuidado, es un cambio para bien. Porque si usted, por ejemplo, comienza a estudiar la palabra con nosotros, con el tiempo, hermanos, yo sé que no es de la noche a la mañana, pero con el tiempo usted va a empezar a notar cambios en su vida. Va a empezar a notar que Dios está obrando en usted. La palabra de Dios, aún antes de que el mundo existiera, ha estado actuando. Miren lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Porque recuerde, estamos viendo que la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es útil. Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios creó este mundo por medio de ¿qué? Según ese versículo. De la palabra. Cuando Dios en Génesis capítulo 1 estaba pronunciando se ha hecho, ¿qué estaba usando Dios para crear? Su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene poder creativo. Proverbios 3:19. No coma cuento, hermanos, coma Biblia. Proverbios 3:19. Dice la palabra del Señor: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dice Proverbios 3:19. ¿Qué usó Dios para fundar la tierra? Su sabiduría. ¿Cómo afirmó Dios los cielos? Por ejemplo, los cielos no se caigan, porque el cielo está ahí, la expansión está ahí, pero usted ve que la expansión no cae sobre usted. ¿Cómo se sostienen las galaxias, las estrellas, los planetas? ¿Cómo se sostiene todo lo que está en el universo? Por la palabra de Dios. Muy bien. Si Dios, como algunos enseñan, y gracias que están los jóvenes acá, en el colegio, jovencito, te van a enseñar muchas cosas malas acerca de Dios. Como por ejemplo, te van a enseñar, joven, que Dios creó el mundo, si te lo enseñan, pero lo abandonó. Lo dejó para que el mundo siguiera su rumbo. No. Dios, desde el momento que creó el mundo, listo, lo creó, pero Él sigue sosteniendo el mundo.
sigue cuidando el mundo, sigue produciendo en el mundo, sigue produciendo en el mundo la lluvia, el sol, la oscuridad, las tinieblas, sigue permitiendo que los campos den sus frutos. Es Dios quien sostiene todo por la palabra. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 8, 27. Capítulo 8 de Proverbios, verso 27. ¿Cómo se busca en la Biblia, hermanos? Si es Proverbios, está en el Antiguo Testamento. El primer número que yo les digo, que es el 8, se llama el capítulo. ¿Cómo se llama? El capítulo. Y el número que les digo enseguida se llama el versículo. ¿Cómo se llama el versículo? El número pequeñito. ¿Listo? Entonces, capítulo 8, verso 27. Cuando formabas los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estabas. Proverbios 8, 27. Según ese versículo, ¿cómo es la tierra? ¿Plana o redonda? Redonda. Hermanos, este texto está escrito antes, mucho tiempo antes que descubrieran que la tierra era redonda. Porque antes se pensaba que la tierra era plana y que uno llegaba a cierta parte del mar y uno ¡pum!, por allá caía. Así piensan. Y hay algunos que todavía piensan así, de esa manera. Pero la Biblia dice que Él trazó el círculo. El planeta Tierra. ¿Se dan cuenta? La Biblia es maravillosa. Entonces, ¿la palabra de Dios fue útil para crear? Claro que sí. Segundo, la palabra de Dios es útil para sostener. Salmo 147, versículo 15. Querido hermano, ¿sabe por qué usted está triste? ¿Sabe por qué usted está desanimado? ¿Sabe por qué usted es una persona apática, que no le interesan las cosas de Dios? Porque usted ha dejado de nutrirse de la palabra. Salmo 147, verso 15. Porque la palabra sostiene. Salmo 147, 15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana. Derrama las escarchas como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. ¿Qué enseña ese texto, hermanos? Que Dios sigue sosteniendo por su palabra, por su poder, este mundo. Cuando llueve no es la madre naturaleza, niños. No es la madre naturaleza, queridos adultos. Cuando sucede un terremoto, no es que la tierra esté brava. No, todo eso lo permite Dios, lo manda Dios y hace que eso suceda. Por ejemplo, acá dice que cuando aparece la nieve es Dios quien la produce, no es la madre naturaleza. Él usa la naturaleza para hacer todo eso, pero es Dios detrás de todo lo que acontece en el mundo. ¿Y saben por medio de qué hace eso? Por medio de su palabra. Cuando Dios decide, llueve. Cuando Dios decide, hace sol. Ojo, hermano, con seguir quejándose en contra del clima. Porque cuando usted dice, ¡ay, llovió!, así lo quiso Dios. ¡Ay, salió mucho sol!, así lo quiso Dios. Muchas veces no tenemos ni cuidado con las palabras que decimos, y usted tiene que recordar que Dios es el que manda la lluvia y el que manda el sol. Un paréntesis, hermano, la iglesia no se cierra cuando llueve. ¿Listo, hermano? Porque hay hermanos que me dicen, pastor, yo no voy a la iglesia porque está lloviendo. Hermano, ¿usted es capaz de llamar a la empresa donde usted trabaja y decir eso? Que no vaya a trabajar porque está lloviendo. ¿Qué le va a decir el jefe? Tranquilo, descanse por mucho tiempo. Acá pues esto no es una empresa, la iglesia no se maneja como una empresa, pero lo que quiero decir es que a veces decimos cosas por decirlo. Pastor, me duele mucho mi cabeza y no voy a ir a la iglesia. Pregunto, hermano, con todo cariño, si te duele la cabeza, ¿tú dejas de ir al trabajo? No, de verdad, seamos sinceros. No, usted se toma una pasta, se encomienda en las manos de Dios y se monta en Transmilenio. Hermano, ya si es muy grave es otro asunto, ¿no? Va al médico o le pide oración al pastor o hace algo, pero busca una solución para no dejar de asistir al trabajo. Cierro paréntesis. Entonces la palabra de Dios no solamente produce vida, la palabra sostiene la vida. Tercero, la palabra produce vida espiritual. Vamos a leer el Salmo 119,
versículo 50. Salmo 119. ¿Cómo van los jóvenes escribiendo? Yo veré cómo queda eso escrito. Listo. Debemos aprender a tomar nota. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Cuando usted se siente triste, hermano, ¿a quién debe recurrir? A la palabra. Cuando usted se sienta en batalla, en luchas espirituales, ¿a quién debe recurrir? A la palabra. Pero el problema es que si usted no la tiene, si usted no la lee, si usted no la consume, por eso es que mantiene cabizbajo, triste, sin gozo, sin alegría. Luego el Salmo 119, 50 dice, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuál es el poder que tiene la palabra? La palabra tiene el poder de dar vida. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida. ¡Qué maravilla! También la palabra de Dios tiene el poder de traer sanidad. Salmo 107, verso 20. Dios puede sanar a una persona enferma si es su voluntad. Si está dentro de su plan y propósito divino, sanarle, lo sanará. Salmo 100, versículo 20, la palabra de Dios dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Una vez más, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Mateo capítulo 8, versículo 8. El Señor en una ocasión se le presentó a una persona con una necesidad de salud. Mateo capítulo 8, versículo 8. Y dice la Biblia que respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Le dio la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad, versículo 9, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob del reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y sigue leyendo usted, hermano, esa persona enferma fue sana. El Señor Jesús dio la palabra, dijo, ve, como creíste te sea hecho, dio la palabra, y esa persona fue sana. Entonces la palabra de Dios trae sanidad, claro, inclusive sanidad emocional interior. Nosotros tenemos un material, si usted quiere que le demos una copia, me avisa, un material que se llama Sanos para Sanar. Lo dimos todos los miércoles en ese tiempo que hacíamos el culto y ahora los jueves lo dimos en la iglesia, Sanos para Sanar. Hablamos de la ansiedad a la luz de la Biblia, la depresión a la luz de la Biblia, el estrés a la luz de la Biblia, todo a la luz de la Biblia. Muy bien, los prejuicios a la luz de la Biblia. Entonces usted desea ese material porque la palabra tiene el poder de sanar, de restaurar. A nuestra iglesia van a venir mujeres maltratadas. A nuestra iglesia van a venir hombres, aunque les cause risa también a las mujeres, maltratados. A la iglesia van a venir personas con heridas. A la iglesia van a venir niños que se quieren quitar la vida. A la iglesia van a venir personas en depresión. A la iglesia van a venir personas drogadictas. A la iglesia van a venir personas alcohólicas. ¿Y qué se necesita para ayudarlos a ellos? La Biblia. Sanos para sanar. Entonces Dios usa su palabra para traer vida, para traer transformación. Vuelvan a 2 Timoteo 3:16, por favor. Le pregunto algo, hermano. ¿La Biblia es útil o no es útil? Claro, es útil. Dios usó su palabra para crear el mundo y para sostenerlo. Y Él usa su palabra para traer vida, fortaleza e inclusive sanidad, cuando Él se place en hacerlo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Lo que vamos a hacer para terminar nuestro culto es esto. Vamos a explicar esas tres palabritas. La palabrita enseñar, la palabrita redarguir y la palabrita corregir. Porque esos son los beneficios
Diga conmigo en altavoz, beneficios. Los beneficios que la Biblia trae. La palabra enseña, la palabra redarguye y la palabra corrige, instruye, etc. Primer punto, la palabra enseña. La palabra enseñar significa instruir. La palabra enseñar significa ¿qué, mis hermanos? Instruir. ¿Usted quiere instruir a sus hijos bien? Léales la Biblia. Motívelos a leer la Biblia. No sea como esos papás que le dicen, vaya a leer la Biblia, pero usted no la lee. No. Léala usted y llámeles a ellos a leerla. Dedique un tiempo, hermano. Yo sé que usted tiene sus trabajos, sus ocupaciones, pero dedique aunque sea 10 minuticos. ¿Cuántos son 10 minuticos, hermano? Son rápidos. El tiempo se pasa súper rápido. En 10 minuticos usted puede sentar a sus hijos, leerles un salmo, un proverbio, un pasaje de la Biblia, orar con los niños y listo. Y todo eso que usted está sembrando en ellos los va a enseñar. La enseñanza es uno de los remedios más grandes para uno de los enemigos que tiene el hombre, llamado la ignorancia. La ignorancia ha causado mucho daño en la vida de las personas, pues limita al hombre o a la mujer para llegar a ser lo que realmente quiere que Dios sea. La ignorancia puede inclusive llegar a traer temores, producir pecado y estar haciendo cosas que están mal, pero ignoramos. Por ejemplo, una vez me encontré con una pareja evangelizando que dijo lo siguiente. Yo le dije, bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo están? Bien, estamos bien, listo. Y les empecé a hablar de la mentira. Y entonces ellos en su ignorancia pensaban que habían mentiras blandas, gruesas y malas. O sea, pensaban de esa manera, en su ignorancia. Bueno, la Biblia dice que mentira es mentira. No importa, hermanos. Mentira es mentira. Entonces esa persona sale de la ignorancia. Y así con muchos aspectos de la vida. Nosotros necesitamos que nos enseñen, ¿sí o no? Claro que sí. Por eso desde pequeños, ¿a dónde vamos? A la escuela, al colegio. Por eso nos encantan, los que les gusta leer, leen, investigan, preguntan. Aún para hacer nuestros oficios del trabajo normal, necesitamos que alguien nos instruya y nos enseñe. Quiero leer con ustedes un solo salmo que habla sobre la enseñanza, y es el Salmo 119:34. Escuche lo que la Biblia dice mientras lo observan en pantalla. Salmo 119:34. Dice la Biblia, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, no puede seguir usted ignorando la palabra. Por eso la palabra, el primer beneficio es que ella nos enseña. Por ejemplo, la Biblia nos enseña cómo estar seguros de ir al cielo. La Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña y nos dice quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. Eso dice la Biblia. La Biblia enseña que, por ejemplo, los que creen en el Señor Jesús como su Salvador van a ir al cielo. Pero la Biblia dice que quienes lo rechazan va a ir al infierno. La Biblia, por ejemplo, nos enseña que cuando una persona muere, la persona inmediatamente su alma va al cielo o al infierno, dependiendo si usted creyó o no creyó, se arrepintió o no se arrepintió. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que debemos, por ejemplo, congregarnos. La Biblia dice que debemos orar. La Biblia dice que debemos aprender su palabra. Todo eso nos ayuda a salir de nuestro enemigo llamado la ignorancia. Segundo, aparece la palabra reprender o redarguir. Segunda Timoteo 3:16, volvemos allí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir, comportarnos, cómo debemos tratar a nuestras familias, qué tenemos que hacer. Es la Biblia la que nos enseña. Segundo, nos redarguye. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa redarguir? Permítame y se lo explico. Redarguir se traduce como llamar la atención, como amonestar, como reprender.
Cuando una persona viene a la iglesia y en la iglesia a esa persona se le enseña la Biblia, muchas veces la persona se siente reprendida. Porque de pronto hablan de algo que esa persona está haciendo, que está cometiendo. Ahora, yo no tengo aquí un listado de ustedes con todos sus pecados. Primero que todo, no cabrían en una hoja ni los suyos ni los míos, porque son varios, ¿sí? Entonces yo tampoco tengo una lista, voy a predicar en contra de la hermana tal porque me enteré que ella es así. No, simplemente cuando uno va a la Biblia, uno toca temas que la persona se siente como reprendida. Como hijos de Dios, hermanos amados, necesitamos no solo que se nos enseñe, sino también Dios se encarga de corregirnos. Hebreos capítulo 4, verso 12, miremos lo que dice allí. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál es el beneficio de la Biblia? Nos reprende. Papitos, ustedes necesitan aprender a reprender a sus hijos. No pueden dejar que sus hijos, amados papás, hagan lo que quieran. No puede hacer eso, hermano. Sus hijos necesitan un papá y una mamá que les pongan límites. No, acá no se hace eso. No, a esta hora se llega. No. Usted, hermano, y usted, jovencito, deje de lloriquear. Ay, me regañan mucho. Pues pórtese bien y evita el regaño. Solución, si uno quiere que no lo regañen, ¿qué tiene que hacer? Portarse bien. Eso es como los esposos. Si usted no quiere que a su esposa lo regañe, pues hermano, pórtese bien. Sonría, hermano, sonría. La esposa no debe regañar al esposo, no es su hijo. Pero me refiero a que si usted desea que no lo regañen, pues pórtese bien. Jovencito, cuando su papá le llame la atención o su mamá, porque a veces es triste, hermano. Los varones, cuando la mamá lo reprende, se pone bravo con la mamá. Y ese varón se olvida que la mamá lo tuvo ahí 9 meses, que la mamá fue el que lo llevó al hospital de urgencias el día que se enfermó, que su mamá el día que lo vio morado le dio respiración para que no se muriera. Pero el varoncito se cree muy altanero y se cree muy como que muy fuerte y le levanta la voz a la mamá. Pilas, jóvenes, pilas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Eso, pastor, dígale duro para que se porten bien. Hebreos 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y luego dice, y discierne los pensamientos. Cuando usted venga a la iglesia y diga, ¿será que al pastor le contaron algo? ¿Será que al pastor le dijeron algo que yo iba a venir y se puso a hablar de eso? No. Si es un pastor de verdad que toma en serio la palabra, no, simplemente él enseña la palabra y llegarán cosas en el momento que él enseña que a usted le quedan preciso. Es como este saco. A más de uno le quedaría súper grande, pero a mí me queda bien, hasta me cierra, porque es de mi talla. Hay cosas que usted escucha en el sermón o en la predicación y usted hace así, ¡ay! Porque son para usted, hermano. No es que el pastor sepa, es que la palabra discierne los pensamientos. Amén, hermanos. Amén. Contentos, sonríen. Cuando dice que la palabra discierne, quiere decir que ella discrimina y pasa juicio sobre nuestros pensamientos. Ante ella queda descubierto nuestro pecado. Asimismo, ella nos provee la solución y el remedio necesarios para vivir una vida obediente, una vida que a Dios le agrade. El pasaje que nos apela en este momento, hermanos, estudiar, nos enseña que debemos usar la palabra porque ella nos instruye y ella nos redarguye. Juan capítulo 16, hermanos, antes de pasar al último punto para orar, Juan capítulo 16, aparece una persona maravillosa, preciosa e inigualable, y es el Espíritu Santo. Y hago hincapié en de que es una persona. El Espíritu Santo no es la fuerza eléctrica, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que habla, que tiene emociones, sentimientos. Nosotros como cristianos creemos en la Trinidad: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos de todo corazón que Dios es uno, pero existe eternamente 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la eternidad, queridos hermanos, antes que el mundo existiera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon todo lo que sucede en el mundo.
Ellos decretaron todo lo que sucede en el mundo, incluyendo nuestra salvación. En la cruz del Calvario murió el Padre y el Espíritu Santo. Ninguno de los dos, fue el Hijo. Pero cuando el Hijo vuelve a la gloria, el Padre y el Hijo envían ¿a quién? Al Espíritu Santo. En este momento, si usted es un cristiano de verdad, dentro de usted está el Espíritu Santo. Por eso cuando una persona lee la Biblia, un cristiano lee la Biblia, la puede entender, comprender, porque el autor está en usted. Ejemplo, digamos que Dios me dé la oportunidad de escribir un libro y se lo regalo a usted para que usted lo lea. Pero de repente usted está leyendo el libro y se encuentra con cosas que no entiende. Pero usted me conoce, usted sabe dónde vivo y usted puede ir a preguntarme. ¿Qué haría si usted tiene una duda del libro? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Correcto. ¿A quién? Al autor del libro, en este caso al pastor. Muy bien. ¿Quién es el autor de la palabra? Dios. Y el autor de la palabra literalmente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en usted, ¿cuál es la conclusión? Cuando tú no entiendas algo de la palabra, pídele a Dios, al Espíritu Santo, que está en ti, que te ayude a aclarar esas cosas que tú no entiendes. Amén, hermanos. Amén. Juan capítulo 16, versículo 7, hermanos. Ustedes de verdad son personas que uno le da gusto enseñar, hermanos, porque primero están atentos y segundo, están súper participativos. Son el mejor grupo que he tenido durante todos estos meses. Felicidades, hermanos. Muy bien. Muy bien, no, en serio, no es por molestarles, es en serio. Están muy atentos. Gracias a Dios por eso. Juan 16, 7. La palabra de Dios digo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando el Señor Jesús. Porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si yo me voy, se los voy a enviar. Cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué está diciendo ahí? Que es el Espíritu Santo el que convence a la gente. Hermana, si usted tiene un marido borracho, si usted tiene un marido mujeriego, si usted tiene un marido que habla mal, trata mal a sus hijos, no responde en el hogar, su cantaleta no lo va a cambiar, su maltrato verbal no lo va a cambiar, sus sermones no lo van a cambiar, pero Dios sí lo puede cambiar. Amén. Hermano, si usted tiene una mujer chismosa que no hace aseo en la casa, que se levanta a las 11 de la mañana todos los días, que ni siquiera arregla o limpia a sus hijos para que estén bien y ni siquiera le prepara un plato de comida, quien puede cambiar a esa mujer no son sus golpes, ojo con eso, no es un maltrato verbal, esto ya no sirve para nada, no, es Dios. Oh, hermano querido, pastor, ¿qué hago? Tengo unos hijos, unos nietos rebeldes, sin vergüenza, no hacen caso, se la pasan todos los sábados allá en la cantina, en la esquina, tomando, peleando con las amistades. ¿Quién puede cambiar a esos muchachos? Dios. Pero por favor, hermano, verifique que primero Dios esté trabajando en usted. Porque usted quiere que todo el mundo cambie. ¿Y usted? ¿Y usted? Ahí está la esposita. No, es que usted no cambia. Usted es el mismo de siempre. Pregunto, hermanita, ¿usted está cambiando? Porque es que Dios desea el cambio en cada uno de nosotros. Tremendo. El pasaje que acabamos de leer enseña que la obra de la persona del Espíritu Santo es convencer. En otras palabras, Él redarguye al pecador y le muestra que necesita a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por último, vemos la palabra en 2 Timoteo 3:16, la palabra corregir. ¿Necesitamos ser enseñados? Amén. Amén. ¿Necesitamos que de vez en cuando se nos reprenda? Amén. Yo creo que de vez en cuando no, siempre. Entonces cuando usted venga a la congregación, usted no se sienta, digamos, ofendido con la persona que le está enseñando. Porque al fin y al cabo, la persona que le está enseñando, ¿a dónde la está o lo está llevando usted cada rato? ¿A dónde? A la Biblia. Entonces cuando usted se vaya de acá, no diga como algunos hermanitos, yo sé que ellos lo dicen de cariño, dice el pastor no fregando. Se estaba bravo, pastor. No necesariamente está bravo el pastor. De pronto en ese momento la palabra, como le pasó al Señor Jesús en su tiempo, era dura. Y de pronto esa persona duro habló contra el pecado, habló contra la mentira, habló contra la pereza de no venir a los cultos entre semana. No, pastor está bravo. No. Es corrección. Muy bien. Última palabrita. 2 Timoteo 3:16. La palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para
corregir. Otra vez conmigo. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Qué es redarguir? Ya saben, es reprender. Sus hijos necesitan reprensión. Ahora, no todo el tiempo. No todo el tiempo es regaño y regaño, pero sí cuando se lo merezca. ¿Listo, hermano? Y otra cosa, un paréntesis antes de pasar a la palabra corregir. No amenace, actúe. ¿Cómo así? No le vuelvo a decir, alce esos zapatos. Y al rato, no, la última vez que le digo, alce esos zapatos. Y al rato, no le dije que era, no, hermano. Mire, si usted le dijo a sus hijos que si no hacía eso, tenía que corregirlo, hermano, vaya y aplique con todo el amor del mundo, como se debe hacer. Si usted no sabe, hermano, disculpe que la procesión. Escuche, si usted no sabe corregir a sus hijos, pregúntenle, porque no es maltratarlos, no es cogerlos del pelo, no es tirarlos al piso, no es lanzarles lo primero que encuentren, no, es corrección bíblica. ¿Listo, hermanos? Vamos a analizar la palabra corregir. ¿Qué significa corregir? La palabra corregir significa enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo. Significa reformar. Significa producir corrección disciplinaria. La palabra de Dios tiene el poder en sí misma de tomar la vida del peor de los pecadores y darle un giro total. Hermano, cuando una persona verdaderamente es salva, su vida cambia. Ejemplo, digamos que acaba el pecador y va hacia el infierno, pero se encuentra con Jesús, le entrega su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados, la vida de esa persona cobra un giro y ya no va hacia la destrucción, sino hacia el cielo. Eso es lo que pasa con un ser humano que le entrega su vida a Cristo. Por eso, si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por eso es que usted no cambia. ¿Listo? Usted no cambia por eso. Aquel que miente cuando escucha la palabra, ella puede convertirlo en una persona que no solamente no diga mentiras, sino que diga la verdad y la defienda. Si usted es una persona que roba, la palabra de Dios le puede enderezar el camino para que deje de robar. Si usted es una persona que maltrata a su familia, Dios puede enderezarle el camino para que ya no la maltrate. Si usted es una mamá descuidada, que no está pendiente de sus hijos, que no está pendiente de su hogar, que manda a sus hijos sucios para el colegio, que no les tiene las cosas en orden, Dios puede corregirle eso. Si usted es un hombre maltratador, si usted es un hombre airado, si usted es un hombre violento, si usted es un hombre machista, Dios puede cambiar eso. Amén, amén, hermano. Salmo 119, hermanos. Salmo 119. No sé qué tiene que ver una celebración a una persona como la Virgen María con la cerveza, pero ahí van con la cerveza. Salmo 119, 9, no entiendo. Por lo menos la María que yo conozco de la Biblia no era alcohólica. Salmo 119, 9. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. Los jóvenes, ¿cómo van con ese escrito? Yo me imagino, con los versículos ahí anotados, los puntos, la explicación. Ese es el que va a dar el premio. Salmo 119, versículo 9. La pregunta es la siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con comprarle un celular, con llevarlo a un colegio privado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con criticarlo todos los días, con guardar su palabra. ¿Qué necesitan los jóvenes, hermanos? Los jóvenes necesitan la Biblia, necesitan la palabra, pero para eso necesitan papás que por fin tomen en serio la Biblia. Papás necesitan tomar en serio la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6. ¿Ya hay alguno movido el pie? Proverbios 3:6. Tranquilos, hermanos, es todo un proceso de cambio. Proverbios 3:6, no se echan. Reconócelo en todos tus caminos, dice el Señor, y Él enderezará tus
veredas. ¿Qué hace Dios? Endereza el camino de cuando va a construir. O sea, todos los niños que ustedes están trayendo, todos esos niños preciosos necesitan que la palabra se les enseñe para corregirles su camino, para enseñarles realmente cómo tienen que vivir, cómo tienen que actuar. Papito, yo no me imagino que usted quiera a sus hijos en drogas. Yo no me imagino que usted quiera a sus hijos haciendo cosas malas. No, usted quiere para sus nietos, para sus bisnietos, para sus hijos, para sus familiares, ustedes desean lo mejor, ¿no? Entonces necesitan la palabra de Dios. Jeremías 23, 29. Último texto. Jeremías 23, 29. ¿Qué hace entonces la palabra? Corrige. La palabra corrige. Jeremías 23, 29. Dice la escritura: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando el pastor, y nos gustaría con mi esposa de una vez solicitarles a ustedes la autorización, ¿no?, de poderles visitar, así sea 1 o 2 por semana, para conocer ustedes dónde viven, qué se les puede colaborar. Pero adivine qué va a llevar el pastor en las visitas. Aparte del pan y la leche o lo que pueda llevar, va a llevar y se va a hablar de qué, del vecino, no, de la Biblia, porque es que la palabra enseña, la palabra redarguye y la palabra corrige. Una vez más para terminar, la palabra enseña, la palabra redarguye o reprende y corrige. Entonces cuando usted ve que un muchacho va como mal, como torcido, necesita corrección, necesita la palabra. Querido adulto, usted necesita la palabra. La palabra es un martillo, es como un fuego que quebranta la piedra. Uy, no, pastor, es que mi esposo es una persona dura. Mi papá es una persona dura. Hermano, no hay nada que pueda hacer que una persona... Hermano, muchos de los que estamos aquí en el pasado éramos personas terribles. Pero la palabra hace su efecto. Gloria al Señor. Incline su rostro para terminar. Amado Dios, te doy gracias en este momento por habernos permitido hoy día del Señor el poder reunirnos. De todo corazón yo te doy gracias por estas personas preciosas, estas almas que has sido tú el que ha traído para que vengan a escuchar la palabra. Delante de ti sabemos que no vamos a poder ayudar a estas personas si no es con tu palabra solamente. No vamos a poder guiar correctamente estas familias si no es por medio de tu palabra. Por favor, enséñanos tu palabra, repréndenos y corrige nuestro camino para que podamos ser útiles delante de ti. Yo te pido que este grupo de personas y los que sigan añadiéndose tengan un amor verdadero por la Biblia, tengan un amor verdadero por la enseñanza de tu palabra. Que nosotros los papás les demos ejemplos a nuestros hijos y no solamente les exijamos que la lean, sino que nos vean leyéndola. Que no sean nuestros hijos los que nos dicen vamos a la iglesia, sino que seamos nosotros: hijos, alístense, vamos a la iglesia, vamos a estudiar la Biblia, vamos a escuchar que nos enseñen la palabra. Yo te pido por las mamás que tienen que luchar solas, que no tienen su esposo o su compañero, que las puedas ayudar a que ellas también te busquen por medio de la palabra. Yo te pido por los varones sinceros y honestos que están acá con nosotros y que realmente te quieren seguir. Dios mío, ayúdales a sacar tiempo para leer la Biblia. Yo sé que ellos están en sus trabajos, en sus ocupaciones, llegan cansados, pero Señor, que ellos entiendan que necesitan leer la Biblia, que necesitan tu palabra. Te pido por los jóvenes que están acá con nosotros y también por los niños. Ayúdalos a que ellos puedan tener interés por la palabra.
Permítenos que cada culto que nos reunamos, los jueves, los sábados, los domingos, haya siempre un mensaje de tu palabra para esta comunidad de fe. Te pido tu bendición, que guardes a este precioso pueblo donde quiera que vaya y esté. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.